Muy bien, pues ahora en la segunda parte, mientras Santiago se repone, porque bueno, es mucho mejor, ¿no? Así en forma de charla, es mucho más ameno. Pero estamos en un tema también muy importante, que era lo de los mensajes. Hablamos del primer mensaje y ahora del segundo mensaje. El primero fue en el 61. Este es el mensaje segundo, el 18 de junio de 1965. No dado por la Virgen, sino por San Miguel Arcángel. ¿Por qué? Porque la Virgen la entristecía dar este mensaje. Dice: como no se ha cumplido y no se ha hecho conocer mi mensaje, se refiere al 18 de octubre del 61, os diré que este es el último. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Los sacerdotes, obispos y cardenales van muchos por el camino de la perdición, y con ellos llevan muchas más almas. A la Eucaristía se le da cada vez menos importancia. Debemos evitar la ira de Dios con nuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, Él os perdonará. Yo, vuestra madre, por intercesión, dice, así lo dice, del Arcángel San Miguel, os quiero decir que estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Eso es lo que dice. Eso es tremendo. Porque la copa, repito, es la copa de la ira de Dios. Es decir, ya esto es demasiado. Esto no puede seguir así. Ustedes están obligando a que actúe Dios. Dios repele tener que castigar, pero su justicia lo exige. Él no querría seguramente castigarnos, pero tiene que hacerlo. Es que desde el primer mensaje, en 4 años, empeoró la situación. Tanto que antes estaba la copa llena y ahora se está desbordando. Son, repito, que los años 60, los años de Busto, también no me acuerdo cuando Busto fue, pero se fue preparando todo eso, años hippies, años. Y ahí vemos cómo el demonio lo primero que hace es pervertir el lenguaje. Palabras tan maravillosas, magníficas como la palabra amor, desvirtuada totalmente, pervertida, el amor de los hippies. Hace el amor, no la guerra, ¿sí? La promiscuidad, todo eso, la droga. A eso le llaman amor, que tiene que ver con el amor de oblación, el amor de Cristo, el amor de un verdadero cristiano que da la vida por otro. Y así todo, es decir, que todo fue de mal en peor. En esos 4 años pasaron muchos más. ¿Y ahora? ¿Y ahora? 60 años y más de la primera aparición, del primer mensaje, perdón. Sí, bueno, la primera aparición también, es decir, del año de la primera aparición, del primer mensaje, 61. ¿Y ahora qué? Los sacerdotes, obispos y cardenales van muchos, no dice algunos, muchos, por el camino a la perdición. Y con ellos llevan muchas más almas, claro. El pastor o conduce al rebaño donde debe conducirlo, pero no se conduce solo a sí mismo, sino a todo un rebaño, siendo él mismo oveja del único pastor que es Cristo. O si no, el mercenario, el mal pastor, conduce a ese mismo rebaño, pero por el camino de la perdición. Él va adelante llevándolos todos a la perdición. Ahora, este fue el motivo por el cual no fue aceptado Garabandal, por el cual se pusieron el principal motivo en contra desde el obispado de todos. ¿Cómo podía ser que la Virgen, esa no era la Virgen, que hablase así? Lo mismo pasó con la Salete. Cuando de la Salete saben algo, pero lo que después se ha publicado el secreto es tremendo, del Melanino. Pues aquí, así, es decir, la Virgen no podía ser la madre de la Iglesia, no puede hablar en esos términos. No querían ver el fondo de la verdad. Aquí en esto está la clave de la autenticidad. Lo que la Virgen dijo, cómo se ha ido manifestando. Y no me refiero solo a los escándalos sexuales, que son gravísimos, y más cuando tienen que ver con niños, eso tremendamente, bueno,
es gravísimo, es lo más grave que se puede haber, pero también los escándalos económicos, financieros, de todo tipo, pero hay algo peor. Porque esto sí escandaliza, hace que la gente rechace la iglesia por ciertos miembros de la iglesia, que la acuse, que se adhiera al acusador, a Satanás, acusando a la iglesia por esto, por aquello, porque no es madre, porque no es maestra. No es verdad eso. Pero algunos hombres han sido así de iglesia. La iglesia no es eso. La iglesia es santa porque el fundador es santo y porque tiene las cosas santas, ¿no? Sí, y hay santos en ellas también, pero eso es el acusador. Entonces, eso fue, sí, pero eso no es lo peor, con todo lo grave que es. Porque eso sí puede indirectamente hacer que las almas se pierdan por rechazar a la iglesia, por rechazar los medios de salvación. Pero lo que sí hace en forma directa, no indirecta, la perdición es aquellos que han apostatado, aquellos que han cometido herejías, aquellos que han dicho, han querido descontar, hacerle descuentos a la ley de Dios, en el fondo oponiéndose a la ley de Dios, pero sin decirlo. Esos, ahí están. Los errores, los gravísimos, las herejías doctrinales, expandiéndose, abarcando enteras iglesias locales, iglesia que la situación de la iglesia en Alemania, donde habrá y hay algunos buenos obispos, pero son pocos, y hay buenos sacerdotes, pero son pocos, minoría. La iglesia suiza es tremenda, es tremenda la situación en la iglesia suiza, y en tantas iglesias. Por lo tanto, justamente este mensaje y esta parte del mensaje, como la que sigue, que está vinculada, es la que le da la mayor autenticidad a Garabandal. Justamente estamos hablando del año 65, por el año 63 más o menos. En Holanda se publicaba un herético, fue prohibido, catecismo llamado Catecismo Holandés. Y creo que detrás de esto estaba Schilbeck, que estuvo en el Concilio Vaticano II. El concilio de los peritos, ¿no? De los peritos teólogos, que él dijo que habían puesto cosas, algunas cosas ambiguas, y que en el debido momento se veían como iban a interpretar. Ay, sí. Pues ese catecismo holandés es donde se habla, y esto está vinculado a la otra parte del mensaje, de los ministros extraordinarios de la Eucaristía. No existe, no existe. Nunca digan ministros extraordinarios de la Eucaristía, son ministros extraordinarios de la comunión. Están en forma extraordinaria, habilitados para dar la comunión en determinados casos y por un tiempo. Pero nunca de la Eucaristía, no existe tal cosa. Esto es un invento de los holandeses, que hacían que celebraran misas, imposible, ¿no? Laicos. Esos eran ministros extraordinarios de la Eucaristía, es decir, podían celebrar misas. Imposible. Pero era eso, la gran energía. El catecismo holandés tenía todas esas cosas. Increíble, ¿no? Lo que pasó en Holanda. Pues sí, esto fue 3 años antes, o 2 años antes, creo, por el 63. Y apenas 3 años después, contra todos, ahí se ve bien lo que es el munus, el famoso munus del cual tanto se habló. ¿De qué está revestido el Papa? Que es de origen divino, porque tú eres Pedro. Hay un cambio ontológico, ya no eres más Simón, ya no eres más el que eras, ya no eres más, qué sé yo, Robert Francis Prevost. Ahora eres León XIV, ahora es el Papa, ahora eres, y con cualquiera, Montini, no eres más, eres Pablo VI. Y Pablo VI tiene el munus en sí. Y teniendo el munus contra todos y todo, incluso contra los buenos, publica la encíclica Humane Vitae, documento magisterial que fue tremendamente resistido, que hasta el presente resistido. Pero él es fiel a Cristo, no puede cambiar la doctrina, no la puede, como sea en los últimos tiempos querido cambiar la doctrina en el orden moral y todo, no se puede, no se puede. Eso indica falsedad, eso es falso. Eso no es propio del Papa, no es propio de su munus. Entonces, él lo hace.
¿Y qué hace? Continuar la doctrina católica tradicional en materia de moral sobre el matrimonio. Sin embargo, todo el mundo en contra, y ese mundo de afuera penetró en la iglesia y lo rechazan. Y encima hace en público el rechazo. Ahora, dentro de la iglesia se produce eso, por eso la Virgen habla de todo esto, viene que el marxismo, dentro de la teología de la liberación, se mete el psicoanálisis. Este señor que se aparece, que es monje, pero no sé, ¿de quién? Ansel Green, y que ha cambiado Cristo por Freud, y que son de autoayuda prácticamente, y que fue ensalzado por ahí antes, y se vende en las librerías católicas. Bueno, se vende cualquier cosa. Con tal que se venda, se vende cualquier cosa. Entonces, hemos llegado a esto, esta es la situación. Porque se ha recomendado su lectura. En el pasado, inmediato, desde arriba, a ver si me entienden, han recomendado la lectura de Ansel Green, que cambió Cristo por Freud. Celebran han celebrado la Pachamama, ritos indígenas, con el tema, no es nada, eso no tiene nada que ver con la inculturación. Eso es meter al paganismo dentro de la iglesia, o cultos budistas, hinduistas. Eso pasó incluso en Fátima, cuando los hinduistas llegaron ahí para rendirle honor a la Virgen, porque no como la Madre de Jesucristo y Madre de Dios, sino como una dea, una diosa. Y sí, yo creo que los masones tenías en las iglesias, ya están, esa hermandad con los masones. Y todo disfrazado, todo ecumenismo, o todo apertura religiosa, diálogo interreligioso, todas aberraciones. Pues todo esto estaba presente en la iglesia, se fue cada vez peor, no, ni siquiera lo pudo contener el Papa Juan Pablo II en las famosas meditaciones de Via Crucis, o Crucis si quieren, del 2005, en el entonces cardenal Ratzinger, hablaba de la descomposición de la iglesia. Decía él, cuánta suciedad en la iglesia y entre los que por su sacerdocio deberían estar completamente entregados a él. Cuánta soberbia, cuánta autosuficiencia. Y decía, en la pasión de Cristo está la traición de los discípulos presentes, la recepción indigna de su cuerpo y de su sangre, recepción indigna, es decir, de la Eucaristía, las comuniones sacrílegas, y las celebraciones eucarísticas indignas. Y decía el cardenal Ratzinger, es ciertamente el mayor dolor del Redentor y que le traspasa el corazón. No nos queda más que gritarle desde lo profundo del alma, Kyrie eleison, Señor, sálvanos. Es que ya estaba todo eso. Como digo, no pudo el Papa Juan Pablo II detenerlo. Siguió y después se agravó. Después se agravó. Hay que decirlo como es. Sin miedo, se ha agravado todo esto. Si esto era la situación en 2005, imaginemos ahora. Entonces, esto está vinculado justamente otra cosa más, la Eucaristía, claro. En la oración que siguió a la meditación, dijo el cardenal, nosotros quienes te traicionamos, no obstante, los gestos ampulosos y las palabras altisonantes, ten piedad de tu iglesia. Al caer quedamos en tierra y Satanás se alegra porque espera que ya nunca podremos levantarnos. Espera que tú, siendo arrastrado en la caída de tu iglesia, quedes abatido para siempre. Pero tú te levantarás. Tú te has reincorporado, has resucitado y puedes levantarnos. Salva y santifica tu iglesia. Sálvanos y santifícanos a todos. Pues sí, el Papa, recordemos que Benedicto en el año sacerdotal, que fue del 2009 al 2010, ¿no? Tomó como modelo sacerdote a Santo Cura de Ars, un humilde cura rural, una Francia anticlerical, además del siglo XIX, que venía arrastrando todo lo de la Revolución Francesa. Y él que supo acoger a los pecadores, llevarlos al perdón, al sacramento de la reconciliación.
no les descargó no, ven, sí, no, pero tú también, no, pero no importa, esto es inclusiva, esta iglesia, es para todos y todas. No, para el pecado no es. No. Para los pecadores sí arrepentidos, pero no para el pecado, claro. Excluido, absolutamente. Eso es el modelo sacerdote. Era el hombre para el Santo Padre de oración, de adoración, amante de la Eucaristía. Con amor que contagiaba al pueblo, un pueblo que no iba para nada a misa y de golpe viene él y transforma todo. Pasaba mucho tiempo en el confesionario. Así que, como digo, los escándalos no solo el escándalo del carrerismo, del arribismo, que existió, del dinero, del pecado contra el sexto mandamiento y otros, ¿no? En la forma perversa incluso, sino por sobre todo el mayor de los peligros, la pérdida de la fe. Es decir, causantes de la pérdida de la fe, conduciendo el pastor que conduce al abismo, el pastor que no confirma en la fe y en la moral. En muchas casas de estudio, en formación, falsa teología, la mala formación, la gran confusión, el no creer para nada en lo sobrenatural, típico del modernismo, en no tener adoración, los milagros no existían, no existen, todo se puede explicar, racionalismo, naturalismo, inmanentismo, no hay trascendencia, bueno, es la negación de la verdadera religión, ¿no? La entrada de los psicólogos, que pueden ser muy buenos, pero suplantando al director espiritual. Te cambian la fe por incertezas. Se dice que se habla de fe madura, se ha hablado, ¿no? Que la fe madura, lo hemos escuchado, lo hemos vivido, que la fe madura no podía tener certezas. Siempre debe haber espacio para incertidumbre, se decía. Esos son aberraciones totales, son negaciones de Cristo. Son la negación de tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. No, tu incerteza no te va a sanar, tu escepticismo no. Y si la iglesia es la que está enseñando, no, la iglesia, la falsa iglesia, ciertos hombres de iglesia enseñando eso, imagínense. Entonces se dice que los dogmas no son fijos, sino que es dinámico, que eso son procesos, que puede cambiar de acuerdo al momento histórico. Exégetas de la Biblia que mejor escapar, ¿no? Lo toman como un cadáver a diseccionar, el famoso llevado al extremo, ¿no? El método histórico crítico. ¿Se acuerdan cuando habló ese superior general, bueno, de los jesuitas? Que no se puede asegurar que dijo el Señor porque en aquella época no había grabadores. Lo digo todo esto para que nos demos cuenta, no para apuntar el dedo, pero sí que hubo casos concretos y hasta ahora y cada vez peor, ¿no? Donde todo esto se está diciendo y la Virgen lo había dicho que iba a ocurrir. Ya estaría ocurriendo, pero lo advirtió en el 65. La palabra de Dios es inmutable, no puede cambiar nada. No está condicionada, no está atada, como dirá San Pablo. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Justamente en el discurso escatológico en el capítulo 24 de San Mateo. Y por otro lado, si se exponen conjeturas como si fueran verdades, ¿no? Y en los dogmas de fe se los pone en duda, solapadamente, claro. Se cuestiona hasta la verdad histórica, dicen, de la resurrección. O si no, dicen que es metahistórico. ¿Qué es metahistórico? Ocurrió en un momento dado, ¿qué metahistórico? ¿Con qué nos viene? Y por supuesto, al final, la misma divinidad de Jesucristo. Es decir, estamos en las antiguas herejías. Por eso decía el Papa San Pío X, que es el compendio del modernismo de todas las herejías. Digamos, modernismo o progresismo, como se lo quiera llamar. Y se pone además la ciencia, ¿no? La ciencia ha dicho, la ciencia, como en el podestal, la ciencia. Bueno, hay una ciencia real, pero la ciencia sí siempre está en continuo, digamos, en un cierto dinamismo para aprender más y mejor.
Y ciertas teorías de un tiempo cambian y ya no son más, pero la palabra de Dios es inmutable, la ley de Dios es inmutable. A veces dice hay que contextualizarla. Cuidado cuando dicen la palabra por motivos pastorales. O cuidado, estas palabras, cuidado, cuidado. Ya lo hemos visto, ¿no? La ley como un ideal al cual no se puede alcanzar. Por supuesto, eso que está desconociendo, la acción de la gracia. Por eso descartan todo lo que es misterio, descartan todo lo que es sobrenaturalidad. Todo al plano humano, el plano plano. Y por eso decía que viene junto todo esto, desemboca o es coimplicante, si uno implica lo otro, la Eucaristía. Porque después de decir que estos están llevando a la perdición, dice inmediatamente, y yo creo que ahí el punto habría que quitarlo, en un nexo, a la Eucaristía se le da cada vez menos importancia. ¿Qué es la Eucaristía? Es la presencia viva del Señor en medio de nosotros. Es el Emmanuel. Es el gran tesoro de la Iglesia. Es el don infinito que el Señor nos hizo en la última cena. Es el legado que da a la respuesta de Dios, de amor de Dios a la humanidad. La Iglesia, en el fondo, uno puede decir, nace o es gestada ahí en el Jueves Santo, en la última cena, donde nos da la Eucaristía y el modo de perpetuar la Eucaristía con el sacerdocio, hacerse Él presente. Sacerdocio y Eucaristía no se pueden separar. Una va con la otra. No hay sacerdocio sin Eucaristía, no hay Eucaristía sin sacerdocio. Pues, y sin Eucaristía no hay iglesia. Por eso, cuando se hace la diferenciación entre iglesia y comunidad eclesial, es porque la iglesia es aquella que tiene la Eucaristía. Y tiene la Eucaristía porque tiene la sucesión apostólica, no la perdió. Por lo tanto, tiene verdaderos sacerdotes aún hoy, que vienen de aquellos primeros, de los apóstoles. Y las otras que no tienen la Eucaristía, que no tienen sucesión apostólica, que nacieron después, o que se separaron y para hacer otra cosa, como la iglesia anglicana, llamada iglesia anglicana, son comunidades eclesiales, no son iglesias. No hay iglesia evangelista, no hay iglesia, no son iglesias, no tienen Eucaristía. No pueden ser iglesias, son comunidades eclesiales. ¿Eclesia qué quiere decir? Quiere decir asamblea. Son la asamblea de Dios, son lugares que se reúnen para el culto, para alabar a Dios, para escuchar su palabra, todo muy bien, eso está muy bien, pero no pueden tener Eucaristía, no la tienen. Pueden hacer alguna parodia a la última cena, pero no consagrar. Esto que quede muy claro. Es decir, que por la Eucaristía Dios en Cristo santifica al mundo. Y sin Eucaristía, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué es la que está deteniendo todo? Porque es el sacrificio redentor de Cristo que se perpetúa, que se hace actual, que está deteniendo todo. La cumbre del culto, la Eucaristía celebrada. Y que en el Espíritu Santo los hombres están dando al Padre, a Cristo, y lo hacen con Él y por Él, y en Él. Por eso, Eucaristía es el signo sacramental de esta presencia del Señor y también el signo de su sacrificio, es la que nos es dado en comunión. Y ahí sí, participamos en un banquete, pero ¿qué banquete es? Un banquete sacro, un banquete místico. No es una comida entre nosotros. Todo esto está unido y no se puede hacer a menos con la noción, concepto de iglesia, que hay varios conceptos. Casa del Padre, templo del Espíritu, que bueno, cada hombre también lo es, el pueblo de Dios, claro, pueblo de Dios, pero sobre todo, no dejarlo en horizontal, sino que es el cuerpo místico de Cristo, Él la cabeza y nosotros los miembros. Y la Eucaristía es la que nos nutre. Pues por eso, por la Eucaristía, entramos en comunión íntima con Dios y entre nosotros, pero siempre a través de Él. No, no así en este nivel. Todo viene de arriba y va arriba y vuelve.
Ratzinger decía, el cardenal, ¿qué sería de nosotros sin la Eucaristía? Dice, no habría iglesia, no habría sacramento, no habría sacerdocio, no habría presencia, esa presencia única de la persona de Cristo, no habría sacrificio redentor, no habría rescate. El sacerdote abre el cielo para que Cristo venga a la tierra. El sacerdote no obra por sí mismo, sino que se ha revestido de Cristo, y no solo por fuera, sino también y sobre todo por dentro. El Señor, dice, además ha tomado posesión de él y él no se pertenece. Por eso el Señor actúa y obra por medio del sacerdote, el alter Christus, ¿no? El Señor está presente y pronuncia por boca del sacerdote las palabras santas que transforman cosas terrenas, pan y vino, en un misterio divino. La misa no es solo un banquete, el sacrificio se hace presente en la misa, Él se hace presente. El sacrificio del amor de Dios que rasgó el velo del templo, que partió en dos el muro que separaba a Dios y el mundo. Eso es la misa. Este es el acontecimiento de la Eucaristía. Esta es su grandeza. La redención se hace presente porque el amor crucificado se hace presente. La lanza del soldado romano penetró en lo hondo del corazón de Dios. Cristo ha rasgado el cielo en la hora de la cruz y siempre lo vuelve a rasgar en la hora de la Santa Eucaristía. Palabras magníficas, ¿no? Así que esta Eucaristía que nos ha sido dada para ser celebrada, pero no solo celebrada, también contemplada. ¿Y qué ha ocurrido? Bueno, la banalización, la cosificación de la Eucaristía, la devastación litúrgica. Y esa es la principal razón de la pérdida de la fe en la Iglesia. Así que, lo decía yo también, cuando he sido prefecto para la doctrina de la fe, decía el cardenal Ratzinger, y que vuelvo a él porque hay tanto tesoro para recordar y redescubrir ahora que pasó el tiempo, que murió, ¿no? En la crisis de la fe que estamos viviendo, decía, el punto neurálgico resulta cada vez más la recta celebración y la recta comprensión de la Eucaristía. Y en modo más gráfico, decía que sin la Eucaristía la Iglesia se convierte en un museo, tal cual. Así que ya lo decía Santo Padre Pablo VI, ¿no? La Iglesia se había protestantizado. Lo decía claramente. Entonces, todo es por la Eucaristía. Y esa Eucaristía hace el sacerdocio. Entonces, el sacerdocio sin Eucaristía, sin oración, sin adoración, ¿qué se vuelve? Bueno, en el mejor de los casos, un burócrata. Y que no lleva a nadie a la salvación. Ni tiene palabras de salvación ni palabras de vida para un mundo que se muere. Eso es lo que ocurre. Y entonces, claro, es una cosa lleva a la otra, es la pérdida de la fe, la apostasía, todo eso. Es un camino hacia abajo, ¿no? Por eso recuperar la Eucaristía, recuperar la dignidad del sacerdocio también, las celebraciones, las verdaderas celebraciones dignas, bien celebradas, recuperar el misterio. ¿Por qué tanto se van a las misas tridentinas, para llamarlas así, no? Pues porque ven ahí que hay toda una liturgia, un culto cuidado, en general lo hay. También no lo había antes, cuando estaba sola la misa tridentina, había cultos que no eran. Por algo pasó lo que pasó, no es que ahora si volvemos todos a la misa latina está todo arreglado, no. Hay que ir a lo profundo. Pero una cosa refleja la otra, y un culto, aunque sea no sordo, claro, pero digno, bien celebrada la Eucaristía, está demostrando, manifestando la fe del pueblo, ¿no? La fe del sacerdote, la fe de todos. Y eso es lo que hay que recuperar, no han devastado todo esto. Así que esto es clarísimo. Las cosas sagradas fueron dadas a los perros, las joyas echadas a los cerdos, como el Señor nos advertía. Así que bueno, se usó mucho el tema de todo, de que la Eucaristía fue dada para comer, no para adorar, barbaridades. Eso no fue así. Ya lo decía San Agustín, nadie come de esta carne, es decir, nadie comulga sin antes adorarla, porque si no la adorásemos pecaríamos, es decir, la adoración está implícita. Bueno,
Se puede decir mucho más. Por ejemplo, las barbaridades que se hicieron, la intercomunión, es decir, participación de católicos con protestantes en la celebración, en la comunión conjunta. Eso se da, pero ya se daba y se está dando, por ejemplo, en Suiza de una forma impresionante. Eso no puede haber, no puede haber comunión sacramental, que es la Eucaristía, si no hay comunión eclesial, si no están en la misma doctrina, lo mismo, es decir, no se puede. Eh, para recibir la Eucaristía hay que ser católico, punto, y seguir la Iglesia Católica, y no, de otra forma no se puede. Y Dios quiera que la otra iglesia que tiene la Eucaristía, que la ortodoxa, bueno, Dios lo hará, no sé cómo, pero lo hará. Se unirán las iglesias. Probablemente bajo la gran presión de la persecución, no sé. Ahora, hablamos de la copa, ¿no? Que está rebosando, la ira de Dios. Ahora, ¿qué dicen estos que están en esta devastación, en esta debacle eucarística y eclesial de todo? Ah, no, la ira de Dios, dice, es un cuento para asustar a los crédulos, a los timoratos. Eso es diabólico. Eh, y es diabólico porque están, bueno, no quiero reiterar, ¿no? Pero en todo esto hay una gran falacia eh, con respecto a la Eucaristía, lo que realmente eh, ofende profundamente a Dios, porque es el don más grande que nos dio, que se lo pisotee, cómo se lo pisotea, cómo se celebra y cómo se comulga. Esto conduce a la perdición. Entonces debemos evitar la ira de Dios con nuestros esfuerzos, dice la Virgen. Eh, Hay una versión apócrifa, ¿no? Bueno, esta la original dice debemos evitar con nuestros esfuerzos. En la versión apócrifa que circulaba, decía, debéis evitar la ira de Dios con vuestros esfuerzos. Es decir, cambiaron nosotros por el vosotros, movido por la intención de poner en claro que la Virgen se dirige a todos sus hijos en tono admonitorio, porque nosotros, original, se supone que quien se expresa es la vidente, pero ¿es realmente Conchita o es nuestra madre quien habla de la primera persona del plural, nosotros? Porque si se incluye en el nosotros, hay otro sentido, ¿no? Como decir, vosotros y yo debemos evitar la ira de Dios, y con vuestros esfuerzos de conversión y los míos de intercesión por vosotros, se evitaría el castigo, se lo mitigaría. Es eso, podría ser. Es decir, la Virgen es la potencia, no la omnipotencia de intercesora, se dice, ¿no? Orante y suplicante. Sí, pero si nosotros no ponemos nuestra parte y la secundamos y obedecemos, ya no habrá forma de no caer bajo la justicia de Dios. Así que, bueno, en el original se ve claramente la maternidad de la Virgen. Ese nosotros, su abogada, es ser abogada, intercesora y medianera de todas las gracias. Por eso dicen, después de decirse nosotros, ¿no? Es decir, repito, ¿no? Debemos evitar la ira de Dios con nuestros esfuerzos. Es decir, evitar todo. Yo me pongo como madre para evitar para vosotros la ira de Dios, no sobre mí. Y nuestros esfuerzos, yo hago mi parte, pero ustedes tienen que esforzarse, ¿no? Eso sería. Y después dice, si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, Él os perdonará. Ahora, intercede por nosotros, nos urge arrepentirnos, reconciliarnos con Dios. Es decir, tenemos que profundizar el camino de conversión. Aquí no hay que darle vueltas al asunto, basta, basta. Si no estamos arrepentidos, ¿qué perdón podemos buscar? ¿Qué misericordia vamos a ir a buscar? Ahora, no es que no tenemos derecho a la misericordia sin más. Yo tengo mi parte, arrepentirme y pedir esa misericordia, implorar el perdón. Y también, al mismo tiempo, nos exige que yo tengo que perdonar a los demás, si no, no soy perdonado. Por eso, yo sé que hay muchas heridas y muy profundas, pero
tenemos que perdonar una y otra vez, una y otra vez. Señor Jesucristo, porque tú me amas y yo te amo. Porque tú me lo pides, yo perdono a esta persona. Y yo perdono a esta otra, en tu nombre las perdono a cada una. Yo perdono a fulano en tu nombre, Señor. Perdónala, bendícela, bendíceme. Perdonen, bendigan a los que los maldicen, todo esto. Y nos advierte que estábamos en los últimos avisos, imaginemos ahora. No quiere, nos quiere mucho y nos quiere nuestra condenación. Por eso ya está viniendo, por eso está demostrando que es madre. ¿Qué más se puede pedir? Nada, nada. La Virgen ha hecho todo, sigue haciendo todo. Pues bien, acogémonos a la protección especial. Recordemos que vino a Garabandal como Nuestra Señora del Carmen y que bajo idéntica advocación se había mostrado en Fátima el 13 de octubre del 17, al final de la serie de apariciones de Fátima, y que en Lourdes la última aparición fue el 16 de julio de la Virgen del Carmen. No son coincidencias, son signos. Por eso, a llevar el escapulario de la Virgen del Carmen, a ser hijos suyos, y la mejor forma de ser hijos suyos es obedeciendo lo que la Madre nos pide. Dejo aquí porque si no sería muy extenso todavía. Bueno, espero haber, no, bueno, hecho algo para este momento que se había cortado el diálogo con Santiago por motivo de su gripe. Espero que ya repuesto, seguimos con las charlas con Santiago Lanús. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima.